va? Muy bienvenidos a otro capítulo de No Somos Nada, nuestro podcast de relaciones internacionales con algunos sobrevuelos en temas nacionales. Esta vez no está mi no pariente Carlos Zárate, quien se encuentra disfrutando de un merecido descanso en el sur de Chile. Carlos, te echamos mucho de menos. Pero no estoy sola, tengo gran compañía hoy día. Tengo a mi lado a Cristian Pino, nuestro especialista de economía del Departamento de Prensa de Canal 13. Hola, Cristian. Hola Paz, muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá. Un gran honor que nos acompañes. No, Y por además favor. tengo al profesor Rodrigo Wagner. Hola, Rodrigo. Hola Paz, ¿cómo estás? Un gusto. Saludo a los que nos están escuchando. Gracias. Y Rodrigo es especialista en finanzas de Harvard y ahora en la Universidad Adolfo Ibáñez. Este capítulo en especial lo vamos a dedicar a hablar de economía internacional, así que no podría tener mejor compañía para partir en este tema, así que le paso la palabra a Cristian para comenzar a hacer los honores del tema que nos convoca. Es un momento muy crítico para la economía y aquí ya estamos en la conversación de Sí. economía argentina, que tiene que ver con un país que está muy próximo a la quiebra, muy próximo a quedarse sin dólares, a esos niveles se está llegando y de inmediato surge la interrogante, ¿cómo un país como Argentina, un país tan rico, un país con una economía tan fuerte en la región, con muchos recursos naturales, con una gran extensión de terreno, llega a estos niveles? Sí, así, y más allá digamos, de lo que se dice que a los turistas nos beneficia, el hecho de que nuestro vecino esté pasando por un momento así, tenemos que mirar un poquito más en el horizonte, cuán conveniente puede ser para nuestra región y también para nuestro país que nuestro vecino pase por un momento complejo. Así que ahí, Rodrigo, cuéntanos cómo lo ves tú. Bueno, está complicado, por decirlo menos. Y fíjate que hay una sensación de que los gobiernos que habían estado, el gobierno actual, había logrado mantener un cierto statu quo con una situación donde tienen déficit fiscal y se hace una cosa técnica que se llama que lo esterilizan para que no sea tanta la inflación que genera por imprimir billetitos, guardando para la gente que nos está escuchando. Pero en algún momento, cuando empieza a quedar pocas reservas de dólares, que era una discusión que nosotros tuvimos, qué sé yo, 70, 80 en América Latina, pero todos los otros lugares ya tienen esto controlado, empieza a haber una cosa donde la gente empieza a ver, qué sé yo, primero una corrida sobre el dólar en el mercado paralelo, el blue, que está cerca de 500, 490, no sé, subiendo incluso un poquito más rápido que la inflación, porque en algunas cosas uno dice, el dólar funciona como un ancla no tan distinto a la UEF en Chile o la UDI en México o las unidades indexadas, pero en realidad aquí había una corrida sobre el dólar porque hay una duda de qué es lo que pueda pasar. Mi impresión es que la situación es bastante más inestable de lo que uno pensaba hace 2 meses atrás, donde uno pensaba que podía tener una economía disfuncional, aislada del mundo, con un montón de limitantes, pero que podía durar un tiempo más. En cambio ahora nos estamos acercando como a uno de estos eventos que los que viven en Argentina los han visto varias veces en su vida, que son a ver exactamente qué va pasando, está quedando poco dólar, cuál es la solución, y aparte la gente se acuerda de las cosas que no han funcionado. Porque, por ejemplo, algo que no he visto a nadie que esté planteando es partir con una paridad 1-1 con algo antes. Eso nadie lo creería porque ya en 2002 la gente perdió parte de sus ahorros con eso. Ahora, el problema de fondo con Argentina es un problema de orden fiscal. El go- eh, y hay una cosa que decía Fernando Henrique Cardoso, presidente de Brasil y sociólogo, y fue probablemente el que hizo el programa de estabilización macro más grande de la historia. Tenía su equipo asesor económico, digamos, bastante top, pero él era estudioso de esto y decía, mira, uno de los grandes la inflación se causa por culpa de los políticos que no son capaces de ponerse de acuerdo. Tú tienes que poner de acuerdo que el tamaño total de cuánto gastas en el mediano plazo es más o menos lo que tú recaudas. Claro. Y eso no lo Que es lo cumple. básico, ¿no? de todas las casas cuando uno tiene que ordenar su propia economía. Un poquito. La diferencia es que un país lo puede hacer en el largo plazo, puedes tener un poquito de... La analogía no es perfecta, pero nos ayuda a la primera aproximación. Y el economista italiano Vito Tanzi, del Fondo Monetario, siempre que iba mucho a Argentina, decía, mira, si el problema es que gastan como país europeo, pero cobran impuestos como Haití. Y después tienen todos estos impuestos particularmente distorsionadores, que terminan teniendo al final toda una restricción con respecto al comercio exterior. Tú no puedes tener, tú a veces necesitas importar partes y piezas para poder exportar.
Y eso sería muy bueno para tener cadenas de suministro integradas Argentina con Chile, que pasa muy poco. Y eso no pasa en parte porque le ponen mucha restricción a la importación. Rodrigo, ¿te Pero puedo todo hacer se una basa pregunta? en el problema fiscal de fondo, que es el que hay que arreglar. ¿Cuál dirías tú que es la diferencia central cuando nos referimos a disciplina fiscal y también a política cambiaria? ¿Cuál es la diferencia central entre Chile y Argentina? ¿Es, por ejemplo, el hecho que en Argentina el gobierno puede mandar a hacer billetes y nosotros no tenemos eso y lo dejamos atrás? Yo creo que hay dos partes centrales. Una es efectivamente lo que acá se repite como la independencia del Banco Central. Ya. Porque en Argentina el Banco Central no puede elegir, no es exactamente esto, cuántos billetes hace, porque es como que define una tasa de interés, no un billete, pero da lo mismo. Pero no puede elegir cuántos billetes hacer porque los tiene que hacer a pedido de lo que pide el ministro de Hacienda para calzar la diferencia. En el fondo, imprimiendo billetes, la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado, ¿cierto? Entonces, no es independiente, no puede elegir lo propio, ¿sí? En cambio, acá tenemos una estructura donde los aislamos, le hacemos un mandato al Banco Central, cosa de que ellos decidan y velan por estabilidad de precio, por otras cosas, pero no por el déficit fiscal. En el último año, en 20, sí pueden a veces el Banco Central de Chile comprar papeles del Estado para después venderlo simplemente por situaciones muy particulares, cuando están los temas de retiro. Pero excepcional. Claro, pero tú no financias al negocio del lado que está deficitario. ¿Me entiendes? Se tratan como dos negocios aparte. Bueno, y lo otro es la capacidad del sistema político para ponerse de acuerdo. Cuando tenemos presidentes de distintos lados políticos y tenemos una discusión donde decimos, oye, gastos permanentes se financian con ingresos permanentes, significa, o con algún ingreso transitorio que reparto en varios años, eso significa que todos los días repetimos como mantra que no queremos caer en déficit fiscales. Eso es muy distinto a decir que uno tiene un Estado chico. Uno puede tener un Estado grande, pero tiene que decir, oye, ¿cómo lo financiamos? Pero ordenadito. Porque la inflación lo que es una forma grande de cobrar impuestos, muy distorsionadora, pero que no requiere proyecto de ley. Entonces, por eso Fernando Enrique Cardoso decía, la inflación ocurre porque los políticos no se pueden poner de acuerdo. Si se logran poner de acuerdo, eligen grupos de impuestos que son bastante menos distorsionadores que la inflación, porque aparte después termina bloqueando comercio exterior, tratando de fijar precios del dólar y un montón de cosas que destruyen actividad y también, esto es muy importante, destruyen actividad para nosotros que somos los vecinos. No podemos hacer tanto negocio con ellos y ello nos perjudica. Estamos exportando a Argentina, los chilenos, lo mismo que el año 95, cuando estaba Carlos Menem, cuando estaba ahí Marcelo Ríos, cuando estaba el presidente Frei. ¿Se entiende? O sea, realmente siento que debería ser 5 veces más y eso no ocurre en parte por esas restricciones. Sí, son restricciones relevantes también y uno lo traduce y un poquito lo que hacemos nosotros con las consecuencias directas en la gente que vive allá y en la gente que hoy día está muy demandado el turismo en Argentina. Allá obviamente la escasez de dólares genera una presión sobre lo que tiene que ver con el tipo de cambio y obviamente sobre la inflación. Y esto ha generado el hecho de que nosotros lo veamos como una ventaja, bueno, y no deja de serlo en términos reales, de que encontremos un lugar tan cerca con precios tan baratos. Eso es así. Y tenemos un dólar en Argentina paralelo de cerca de 500 pesos que si uno lo compara con el tipo de cambio dólar oficial, entonces que es de cerca de 230 pesos, es muy conveniente para los chilenos ir para allá y comprar. Ahora, esto ha traído consecuencias, claro, lo explica Rodrigo, son consecuencias a nivel global, pero también a nivel un poco más micro, Rodrigo, porque ya hay inquietud, por ejemplo, en la zona limítrofe de nuestro país que tienen que ver con los efectos efectivamente de el que se vaya a comprar a Argentina y no se esté comprando acá. a nivel local, en la zona limítrofe. Claro, cruzo, estoy en 4 horas, vuelvo, me abastezco para el mes y todo el comercio local que ahí con las consecuencias de no tener demanda, no tener clientes finalmente. Entonces, eso también es una de las consecuencias de que los niveles
de depreciación del peso argentino, que finalmente es la causa del por qué encontramos precios más baratos. Y yo puedo preguntar, a ver, porque en varios países lo que ha pasado de forma a veces formal y otras informal es dolarizar el país, ¿no? Como una forma de tratar de pegar tu economía a la economía de Estados Unidos, como una forma de estabilizar lo propio. Pero eso que se ha intentado en otros países de nuestra región, en el caso de Argentina ahora me parece que funciona, o sea, informalmente el país está dolarizado y esa receta no está funcionando. ¿Es correcto eso? A ver, todavía el país no está dolarizado. Hay algunos mercados que se han dolarizado. Hay uno que hace mucho tiempo que está con precios en dólares, que nos toca, hemos hecho investigación en eso, que es el mercado de las ventas de bienes raíces. ¿Cierto? Sí. Porque como no hay UF, eso pasó en Perú también. Cuando países que tuvieron historiales de inflación, las casas no están en UF, están en dólares. Que genera dinámicas bien raras, porque salta el dólar y en el fondo no dice, van a subir las casas, siendo que deberían bajar. Sí. Rarísimo, porque de ¿Cierto? hecho la gente tiene que ir con un bolsito con dólares cuando quiere. Aparte, O claro. sea, porque no hay ahorros. Claro, tampoco ¿Cierto? hay mercados de largo plazo que han tratado de construir. Pero fíjate que ahora uno lo que está viendo es que el dólar empieza a colonizar otras transacciones. Mucho arriendo está partiendo en dólares. Así como aquí en Chile UF. están partiendo arriendos en UF, nosotros estamos viendo, lo tenemos medido en varios lugares de Buenos Aires, y no te digo solo el Airbnb espectacular para el que viene de afuera, turista. ¿cierto? Sino que La gente de ahí, ¿no? claro, porque los hoteles siempre han estado, siempre publican en dólares, sino que gente de ahí está tratando de moverse. Algunos, y a veces uno ve zapatillas, cosas así, pero claro, en Argentina, y para los que van a visitar también, la expectativa es comer rico, pasarlo bien, lo comido y lo bailado, lo dormido, pero todo lo que tiene que ver con compras de bienes importados, Carísimo. que es carísimo porque es peor que acá. En algunas dimensiones, porque todo lo que viene de afuera. Si uno mira también las empresas chilenas que les ha ido allá, Falabella cerró, pero en parte Falabella que vendía cosas importadas, ¿cierto? Muy complicado con este cuento del dólar. En cambio Jumbo, que ha funcionado varias crisis también, en parte también vende mucho producto o alimento, que es producto nacional y todo, se las ha Pero arreglado para que- poder hacer negocio. Hay una diferencia muy importante si es que tú vendes algo interno o externo. Pero yendo a tu punto como de la dolarización, estamos lejos. O sea, por ejemplo, un país se dolariza cuando tú empiezas a pagar impuestos en dólares, ¿cierto? No una minera, sino que donde se ocupa como moneda de curso corriente para todo. Ahora, cuando tú dolarizas, sigues teniendo un problema, que es que ahí amarras las manos porque en el fondo cierras de facto la capacidad del Banco Central, pero tienes un problema de cómo cuadras las cuentas fiscales. Sí. Y tiene una serie de problemas dolarizar, una serie de problemas prácticos, algunos de los cuales fueron problemas de competitividad que ya Argentina tuvo a finales de los 90, que se vuelve muy caro, ¿cierto? Era una época, a diferencia del 2002 y de ahora que está muy bueno para irse, el 98, cuando uno veía lleno de polera argentina en Viña, digamos. Porque era el efecto contrario. Es a el ellos les efecto convenía contrario. venir, Se vuelve muy caro muy rápido. Y la manera de hacer estos cambios monetarios también es complicado. O sea, primero está el problema de competitividad. Segundo, hay un tema que puede ser fácil, 1% del PIB o algo así, que tú le tienes que pagar al tío Sam en Estados Unidos por papelitos verdes. Él te cambia papelitos verdes. Es como vender laminitas del Mundial, donde Panini se queda con las utilidades. Bueno, la Reserva Federal de Estados Unidos vende algo que el resto del mundo valora, y entonces eso tiene costos también. Y hay una tercera cosa que Entonces, no es una solución dolarizar. Bueno, hay otro problema de inmediato. Así, si tú quieres decir, oye, mañana dolaricemos, se genera otro problema, que es que ¿a dónde están los dólares en Argentina? No hay. No hay. Los dólares en No Argentina. hay, o sea, y aparte, cuando tú pides dólares para algo muy particular, tienes que pedir, te los mandan en avión, pero son aviones llenos de dólares, y una cosa, y eso no está ¿qué ahora. solución hay para una crisis tan profunda como la que hay ahora? Porque yo creo que estamos como, yo siento, pues, que te equivocas, como esos días previos a la situación como del corralito, ese es como que vamos hacia allá, ¿no? Como que o por lo menos esa es la sensación ambiente. A ver, sí se percibe que hay una ruta que es mucho menos sostenible. Antes se podía mantener algo como ineficiente y que podía ser mejorado, pero por más tiempo, y ahora esto empieza a dejar de funcionar. O sea, hay momentos prácticos. Por ejemplo, el gobierno argentino
ahora está participando en conversaciones con el gobierno chino a ver si les dan un poquito de agüita para tener más acceso a capitales externos. Y China ha sido, digamos, en los últimos 10, 15 años, ha mirado bastante a Argentina para ofrecer como prestamista de última instancia, porque Wow. porque ellos compran mucho de la soja que Argentina produce. Entonces, de alguna manera, a los últimos que tú les vas a dejar de pagar o algo, a los chinos, porque es tu gran comprador. Entonces, en ese sentido, ahora, no sé cuánto les pasen ahora, y antes tú solo podías ir al Fondo Monetario, al mercado, y ahora tratan de ver si pueden obtener algo fuera, pero yo creo que se ve. Pero el problema de fondo es la sustentabilidad del sistema. Seguro, seguro. Oye, tenemos que pasar a otro tema, pero te repito la pregunta. ¿Qué solución podría haber? Porque es como, digamos, en la memoria, Argentina pasa como de una crisis, aguanta un poquito y luego viene otra y es como la historia de nunca acabar. A ver, algo que podría ayudar a aquí se necesita un paquete para estabilizar expectativas. No es obvio y tiene que fabricarlo alguien que tenga alguna credibilidad. Entonces, siempre a veces hay que cambiar liderazgo si es que la persona que está no tiene credibilidad. Pero y tiene que incluir al menos dos patitas, súper importantes, que tienen que ver con cómo cuadras las cuentas fiscales en el mediano plazo y segundo, que no se impriman más billetitos de los que se necesitan o alguna versión de eso. Entonces, algún acuerdo fiscal de largo plazo tiene que haber, porque si no el sistema colapsa. Lo que pasa es que Argentina siempre ha esperado un momento donde nadie elige nada y las cosas como que pasan, ocurren así en el extremo, porque de nuevo, volvamos al tema. Y en un año electoral, Un año electoral, Más exactamente. difícil. La gente está mirando mucho qué pase con las PASO, las elecciones que a diferencia en Chile son obligatorias para pasar a segunda vuelta. Por ejemplo, José Antonio Kast no podría haber pasado en un sistema de paso tipo Argentina. Y después está el tema, bueno, ¿qué moneda pueden tener? Que es decir, bueno, una alternativa es que hagan una ley dura, clara, definida, con quizás supramayoría, no sé, con un banco central independiente. Ahora, cosa eso, que no políticamente... ahora puede que la gente dolarice y ahora eso tiene costos importantes y de corto y de largo plazo. Lo ideal es que haya una moneda que la hagan ellos. Había una cosa que yo había planteado en algún momento, que era como que alguien produjera una moneda para ellos. Que si fuera una moneda internacional, hay un economista famoso, Federico Sturzenegger, pensaba que una moneda del Mercosur podía ayudarlos a ellos, pero en realidad era una moneda que no le servía a nadie más que a ellos. Es una manera de fabricarle un regalo a un vecino. Y la cosa central para los que nos están escuchando, la mayoría en Chile, nos importa mucho que se pueda hacer más negocio con Argentina. Es brutal, cuando tú estás en Europa, tú tienes a distancia de camión para poder despacharlo, los emprendedores del sector manufacturero, algo, tú tienes el 20% del producto mundial, 20 de cada $100 del planeta los tienes a distancia de camión para despacharle. Tú haces lo mismo en Chile, alrededor de Santiago, cualquier parte de Chile, y tú tienes 2 de cada $100 que hay en el planeta. Muy poco. Pero y parte de esos dólares, que ya son pocos, están en Argentina. Y muchas de las cadenas de valor o cosas así que uno podría construir, no se pueden construir porque ellos no están bien. Entonces parece una cosa, y este es un mensaje como final, parece una cosa maravillosa poder cruzar la cordillera, ir a unos buenos restaurantes por 20 lucas chilenas, digamos, una maravilla. Pero en el largo plazo nosotros necesitamos que ellos ojalá estén mucho mejor. Mientras mejor estén, nos conviene a nosotros porque nos permite organizar cadenas de valor que es muy difícil de organizar. Y los nuevos exportadores chilenos, tema en boga, el 2001, 2002 sufrieron mucho cuando hay una crisis en Argentina. Ya estamos exportando muy poca cosa nueva. Naturalmente, los países vecinos son lugares donde tú testeas exportaciones nuevas. Tenemos un estudio de eso. Entonces, que estén mal nos pega doblemente. Nos dificulta mucho diversificar exportaciones a, sobre todo, sector más sofisticado manufacturero que tiende a ocurrir con países vecinos. Sí, no, y eso a nivel global y también a nivel un poco más particular que tiene que ver con la ausencia del turismo argentino en nuestro país, que afecta también de manera considerable. Uno se acordará en años anteriores cuando enero en la región de Valparaíso era Argentina total, veía más patente
argentinas que chilenas, pero hoy día eso no pasa y así como se da en la zona central en otros lugares del mundo también. Entonces, efectivamente, hay ese efecto al nivel que habla Rodrigo, pero también hay efectos que son algo más micro y que se dan cuenta de, por ejemplo, el golpe de la actividad turística nuestra, ya lo decíamos, del comercio y todas las actividades derivadas de aquello. Así que es complicado, es complicado. Hoy día vamos a ver, y esto ya como en la proyección política que pasa con Cristina, porque además de ser el Día Patrio, hoy día se cumplen 20 años de la llegada del kirchnerismo al poder. Entonces hay un acto preparado por Cristina donde y va a quizás estar veamos ahí. alguna novedad. Es un parte de lo que Sí. decía Rodrigo. ¿Quién va a asumir este gran desafío? ¿Quién va a asumir la credibilidad de un pueblo que la verdad desconfía muchísimo de sus autoridades? Absolutamente. Y Cristian, ¿quieres tú introducir nuestro segundo tema de conversación? Estados Unidos, la verdad es que es otro de los temas que está dando y haciendo ruidos, pese a que uno cree que no puede tener consecuencias a nivel global. Hoy día el liderazgo de Joe Biden no es del todo potente y una crisis de deuda, la ampliación del techo de deuda ya está ampliando los efectos a debilitar no solamente la parte económica, vaya en esto obviamente tú manejas mucho más el tema, sino también el debilitamiento de un líder y de un país que en el mundo entrega los lineamientos y que hoy día se ve bastante golpeado porque si llega a ocurrir aquello, efectivamente se da ese doble efecto. Para algunos, y eso materia Rodrigo también, para algunos esto puede significar una crisis económica importante. Sí. De hecho, lo dijo la secretaria del Tesoro, que si no se llega a algún acuerdo el 1 de julio, que es la fecha X, que es la fecha donde se tiene que ya tener una resolución final o una ampliación del techo, porque si no se deja de pagar, puede traer consecuencias importantes a la economía mundial, por una parte, y por otro lado, Sí. que tiene que ver con este debilitamiento de Estados Unidos. Bueno, y de la democracia en general. Pero este tema del techo de deuda, no sé, corrígeme Rodrigo si me equivoco, esto ya había ocurrido antes. Sí, Sí, ocurre, ocurre siempre. ocurre muy seguido. Desde 1939 que fijaron un límite. Antes de 1939, el gobierno, o sea, el Congreso le decía al gobierno cómo podía emitir cada bono. Cada uno de los bonos que emitía de deuda, pero te hacía todo el detalle, es como que te autorizo solo eso. Acuérdense que el gobierno federal de Estados Unidos es como una confederación de estados. Está Eso pensado es, así. eso Entonces es. cada uno tenía ese como límite en los bonos. Y después pasaron a un límite de deuda que debe haber pasado 10, 15 veces en los últimos años. Entonces, hasta cierto punto nos parece muy una cosa muy terrible, pero es un forcejeo muy duro. Lo que pasa es que podría pasar que se desencadene una fuerza que no hemos visto si es que nadie quiere aumentar un límite de deuda. En otras veces han tenido que cerrar el gobierno por un par de semanas, cierran los parques nacionales, primero cierras lo que puedes cerrar, digamos, y ajustas costos porque el presupuesto no te da. Ahora, si el límite de deuda es sobre deuda bruta, no sobre deuda neta. Y entonces los gobiernos federales tienen así papelitos o cosas que compraron o no sé qué. Entonces a veces pueden vender algunos activos que están dando vuelta. Hay unos temas de mortgage-backed securities dando vuelta, ¿cierto? Entonces hay algo que hacerle. Y después hay unas cosas muy extrañas que se han discutido de cómo en realidad la Constitución o las leyes permiten que el Ejecutivo sin la aprobación del Congreso pudiera tomar más deuda de unas maneras medias extrañas que se Pero discuten. como por decreto. Claro, pero está dentro de los esquemas, digamos, que tienen. Uno es una provisión de un cambio constitucional. La cosa más rara que hay, pero no es que alguien vaya a ocuparlo, pero ocupan parte del folclore de esta época. Alguien dice, bueno, el gobierno federal no puede emitir billetes. Claro. Entonces a alguien se le ocurre, oye, ¿y qué pasa si hacemos una moneda de $1 trillón? Porque yo puedo emitir moneda, Sí, eso claro. no está prohibido, no sé si me explico. Y entonces dicen, oye, ¿quién la tendría? ¿Generaría inflación? No, alguien lo ha discutido. Pero yo creo que en general,
los límites de deuda se han ocupado históricamente como momentos de negociación política, Exacto. sin nunca llegando al borde del barranco y devolviéndose. O incluso saboreando, oliendo el barranco así como va y devolviéndose. Sería muy raro que pasara lo otro. Ahora, hay seguros contra que Estados Unidos no pague una deuda de un bono, que eso ya genera problemas en el sector financiero. Fíjate que esos seguros están en, qué sé yo, un CDS de Estados Unidos, está a 50 normalmente, y que es cerca de los rangos de un seguro de que Chile no pague. ¿Me entiendes? Que es algo muy raro. ¿Puedo Ahora- hacerte una pregunta? Dale, Cristian. No, solamente quería preguntarle, permíteme hacerle una pregunta a Rodrigo, porque dentro de lo que uno lee, y particularmente en el momento financiero del mundo, ¿podría, como dijo la secretaria del Tesoro, esto significar una recesión global y con una profundidad mayor en las consecuencias financieras? A ver, un poco las crisis financieras son como esta analogía de que hay gente que está sin traje de baño, pero mientras la marea esté alta, como que no se nota, ¿cierto? Y de repente pasa algo grande afuera. Cambios de tasa, alguna crisis en el sector de Estados Unidos que frena el sector financiero, por cualquier cosa que pase, ¡pum!, y baja la marea y ahí se ven algunos, oye, están sin traje de baño, no sé qué, empiezan corridas financieras y se genera como un contagio, ¿cierto? Entonces, un problema financiero importante en el mercado más grande y líquido del mundo, que son bonos del tesoro sobre no pago, algo que se considera que es como plata para pagarse, y de repente tú dices, no, esto ya es un bono riesgoso y no sé qué, eso ha generado problemas. La analogía más cercana es que los bonos que dependían de hipoteca, como que les destilaban una parte que era triple A, que era como plata libre de pecado, de todo riesgo, ¿cierto? Y eso resulta que en algún momento alguien se dio cuenta, oye, pero este triple A ya no es tan triple A, está un poquito con una probabilidad de default, nadie se fijó, y eso generó un problema en todo el mundo. Entonces la verdad es que puede ocurrir. Ahora, uno por otro lado, y si ocurriera, podría generar un problema general y los países tienen que estar preparados. Ahora, si uno mira históricamente, la probabilidad de que ocurra eso es muy baja, pero siempre esto se negocia hasta el final. Ahora, perfectamente puede que el sistema político cruce y salte al barranco, digamos, con una ineficiencia. Eso uno nunca sabe. Y en el año eleccionario yo creo que justamente esa tensión que dices tú hasta llegar al barranco se va a extender quizás hasta el máximo, porque es difícil construir consensos en un año electoral. Pero hay un tema, Ajá. que el que pega, a pesar de que los dos nos empujamos hasta el borde, el que pega el empujón final de que esto pase podría sufrir un costo político importante. Entonces nadie quiere hacer el empujón final. Ya. No sé si me explico. Eso de alguna manera es lo que mi impresión contiene el sistema, y acota, aquí hay un seguro contra un riesgo, que es mucho más probable que normalmente, pero todavía es algo chico, ¿sí? Sí, por supuesto. Oye, tenemos que seguir observando el tema de Estados Unidos en este año electoral. Y bueno, nos vamos acercando al final de nuestro espacio, pero llega el momento de los minutos de confianza, así que yo a mis amables interlocutores tengo que ofrecerles un minuto de confianza y preguntarles de qué es lo que les ha llamado la atención esta semana. Así que voy a partir con Cristian. Yo le doy el pase a Rodrigo, que es nuestro invitado. Nuestro invitado. Dale, entonces, le damos su minuto a Rodrigo. Mira, yo creo que Chile, en el momento político y económico donde está, necesita un pequeño boom de inversión. Inversión, gran parte en Chile, básicamente un tercio de la inversión, y una parte importante que mueve el sector minero y otro es inversión extranjera. Lo que hemos visto es que muchas empresas extranjeras que van a invertir en Chile han estado ahorrando plata y la tienen ahí. Eso es un indicador que tiene el Banco Central y demás. La pregunta es cómo podemos facilitar la inversión. Yo creo que riesgos con respecto a temas tributarios, sobre todo en el sector minero, están bastante acotados. Riesgos por el lado político, constitucionales también están bastante acotados. Entonces la pregunta es, ¿por qué no ayudamos a hacer ingeniería de proyectos de inversión con facilitación de trámites ambientales con el mundo ambiental? Nosotros con Paz también lo hemos discutido como algo importante hacer, para que salgan los trámites. Para que tengas una idea, Cristian, si un proyecto parte, pero todavía no se le judicializa una cosa al final y todo, es mucho más grave. Es como si le subieran 6, 7 puntos de impuestos si tú te atrasas un año.
Entonces, si nosotros diéramos ciertas certezas ahí en las áreas que los proyectos de inversión pueden funcionar, y eso requiere coordinación del Estado, y al mismo tiempo es algo que podría mejorar los salarios reales en Chile, que están bastante deprimidos. Algo que podría ayudar, yo lo veo como un win-win tanto para el sector empresarial, incluso para el gobierno que necesita algo así. Tenemos, la confianza en realidad, el minuto de confianza dedicado a la inversión extranjera, cosa que en realidad beneficiaría a toda la economía del país. Yo solamente le estaba dando la opción de ser el primero en el minuto de confianza, pero yo también quiero tener el mío y pedirle al Banco Central, y en particular, con toda humildad, a su equipo de comunicación. Esto es un poco irónico, obviamente, pero la verdad es que después del requerimiento de capital hecho por el Banco Central a la banca, que otra de las noticias de esta semana, me gustaría saber cuál es el análisis más de fondo, más allá del comunicado del Banco Central, porque genera cierta preocupación, me genera cierta preocupación qué están viendo, qué están leyendo más allá de lo que se informa. Entonces eso también me gustaría saberlo. Muy bien. Bueno, con los minutos de confianza de nuestros amigos que nos acompañaron hoy día en este capítulo especial dedicado a la economía internacional de No Somos Nada, nos despedimos hasta la próxima semana. Hay que decir también que las opiniones vertidas en este programa solo nos comprometen a cada uno de nosotros y no a Canal 13. Muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos la próxima semana en otro episodio de No Somos Nada.